¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Informativa, nueva semana de informaciones. Venimos saliendo de un frente de mal tiempo que ha impactado a nuestra región de la Araucanía y a todo el sur de Chile, así que enviamos un cariñoso saludo a todas las familias que se han visto afectadas por este sistema frontal que hacía muchos años no se veía en el sur del país y que hoy día, por supuesto, tiene a más de 14.000 personas afectadas solamente en la región de la Araucanía, sin contar todo lo que está pasando en la zona centro-sur de nuestro país. También a los amigos, amigas de La Unión que lo están pasando bastante mal, en Corral también, en las cercanías de Valdivia, un tremendo impacto, qué decir, ¿no? De las comunas de Angola, que es la región de la Araucanía. Traillén también se ha visto afectada, Teodoro Smith, y la ciudad de Temuco, que no ha estado exenta también del impacto de este frente de mal tiempo que vamos a estar contándole en extenso en los próximos minutos. También les vamos a estar contando acerca de lo que está pasando con la ciencia política, porque tenemos invitada a la jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco, con quien vamos a cerrar el programa el día de hoy, y nos va a contar todo acerca del creciente campo laboral que tiene esta carrera y también del impacto que tienen estos profesionales en las políticas públicas de nuestro país. Con esta información entonces estamos comenzando nuestro Pauta Informativa el día de hoy. Bueno, se lo anunciábamos en los titulares, les mostrábamos ahí una pincelada de lo que son algunas imágenes que hemos rescatado de lo que ha sido este frente de mal tiempo que ha impactado durante, podríamos decir, las últimas 2 semanas a todo el centro-sur de nuestro país, dejando graves daños en la infraestructura, afectaciones también a viviendas, incluso víctimas fatales en otras zonas de nuestro país. Un terrible escenario que ha venido de la mano también con este fenómeno del Niño que habíamos anunciado ya hace algunos meses. Se venía con mucha fuerza, pero esto por supuesto ha superado todos los pronósticos y también la preparación que los distintos municipios y las distintas comunas de nuestro país tenían preparada para enfrentar esta posible catástrofe que hoy día lamentablemente no se ha visto hecha una realidad. Ahí ya comenzamos a revisar lo que son las imágenes de este tremendo temporal que ha afectado el sur de nuestro país. Si bien los sureños estamos acostumbrados a vivir fuertes temporales, la lluvia intensa, el exceso de agua durante pocos días en un corto periodo de tiempo ha significado que los ríos superen por supuesto sus máximas históricas, que se aneguen caminos, que se destruyan también accesos, y el saldo sin duda es muy negativo en nuestra región de la Araucanía. Algunos datos entregados por el propio delegado presidencial de la Araucanía, con datos actualizados por parte de Senapred. Por ejemplo, estamos en alerta amarilla regional por el evento meteorológico. Aún estamos en alerta roja regional por el desborde de ríos. La afectación en nuestra región de la Araucanía llega a más de 14.569 afectados. De esta afectación, de estas más de 14.000 personas, se desprende que hay hasta el momento 275 damnificados, 4.828 personas aisladas, una cifra que va en disminución también a medida que pasan las horas. Este informe es de hoy, lunes 3 de agosto al mediodía. Hay más de 2.183 viviendas con daños menores. Hay una vivienda completamente destruida en la región de la Araucanía, por lo menos en el catastro que tenemos hasta el momento. Ahí vemos imágenes de lo que es, ¿no?, el impacto de las aguas. Esto, si no me equivoco, es en la zona ribereña de la ciudad de Temuco, en el sector San Antonio, donde el fuerte temporal impactó por supuesto, y esto significó el anegamiento de calles y la inundación de algunas casas. Esta situación también se repitió en distintos sectores de la ciudad de Temuco, como el sector de Pablo Neruda, avenida Pablo Neruda, ahí más conocida también como, otrora conocida como avenida Estadio, con Javiera Carrera, un punto donde año a año también se viven anegamientos, pero ahora fue con mucho mayor intensidad. Hay más de 5.098 clientes sin suministro eléctrico en la región de la Araucanía.
11 comunas de la región con suspensión de clases en distintos puntos de nuestra región. Hay comunas como Lautaro, Temuco y también el SLEP que tienen suspensión parcial, es decir, algunos establecimientos de las comunas que les hemos mencionado en la zona costera de la Araucanía. Eso se refiere también. Hay 19 caminos interrumpidos o restringidos y Vialidad se encuentra trabajando en ellos con equipos de emergencia, con turnos de emergencia también desplegados en distintos puntos de nuestra región de la Araucanía. La gestión del gobierno continúa con el monitoreo del sistema frontal, las consecuencias también y el estado de los cauces del río que se van midiendo ahí hora a hora para saber cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los procedimientos y también los avances que significa para poder alertar a la comunidad. Las alertas SAE están activadas, así es que hay que estar también atentos dependiendo del sector donde se encuentre dentro de la región de la Araucanía. Los Ceremis de distintas carteras están conectados con los municipios. Desarrollo Social junto a equipos técnicos está apoyando en la aplicación de la ficha FIBE, esta ficha de emergencia que es muy importante también para conocer el nivel de impacto que ha tenido este sistema frontal en distintas personas. En la región de la Araucanía se está entregando ayuda desde el pasado viernes por la noche, cajas de alimento, kit de higiene, planchas de zinc, colchones, frazadas, sacos de defensa fluvial, kit de aseo domiciliario, entre otros insumos básicos pero fundamentales también para enfrentar. Si bien el día de hoy, 3 de agosto, disminuyó este sistema frontal, se espera que en los próximos días también vamos a seguir teniendo lluvias, por tanto no hay que confiarse y hay que estar atento a los cambios en las condiciones meteorológicas. Existe coordinación por parte del gobierno con el ejército, carabineros y bomberos para apoyar en las distintas comunas que han sido más afectadas por parte de este sistema frontal que ha golpeado muy fuerte desde el año 2006. Señalaban las autoridades que no había registro de lluvias tan intensas en tan corto periodo de tiempo. La acumulación de agua, por cierto, es evidente. Finalmente llega un punto en que ya no absorbe más agua la tierra, por tanto comienza a filtrarse a través de distintos puntos y eso va generando también lo que estamos viendo en imágenes, que es solo un ejemplo de ello. Tenemos palabras del delegado presidencial de la región de la Araucanía, Francisco Ljubitic, quien hace un balance de lo que ha pasado durante los últimos días. Bueno, el hecho de que varias regiones del país, incluida la Araucanía, se encuentran en una situación de catástrofe fue una declaración que se efectuó ya hace 2 semanas. Eso permite agilizar, por un lado, la obtención de los recursos y también facilitar y darle fluidez a las contrataciones que se requieran desde el punto de vista de emergencia. Tenemos, ¿no es cierto?, esos recursos disponibles ya han sido utilizados y hemos estado distribuyendo adecuadamente a través de los informes alfa que nos presentan, ¿no es cierto?, las distintas comunas y coordinados con Senapred. De modo entonces que no hay que confundir esta situación de catástrofe que nos afecta desde hace ya 2 semanas con la declaración del estado de excepción de catástrofe, que es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República y que dice relación con una calamidad pública grave que tiene que ser evaluado y que entiendo que se encuentra en esa condición. Bueno, escuchábamos al delegado presidencial de la región de la Araucanía dando cuenta, ¿no?, de lo que se está trabajando y de lo que se va a seguir desarrollando también durante los próximos días en atención a lo que se está viviendo en el sur de nuestro país, principalmente, ¿no?, en la región de la Araucanía. En este caso, ¿qué está pasando en las capitales provinciales? Temuco, en la capital regional también, ¿no? El impacto ha estado marcado por la saturación, como les decíamos, de los suelos tras 5 días consecutivos de lluvias e intensas ráfagas de viento, provocando fallas de conectividad y emergencias en viviendas. Viviendas afectadas en Temuco. El Comité de Operaciones de Emergencia Comunal confirmó un total de 304 viviendas con daños o anegamientos, tanto en el radio urbano como en las comunidades rurales periféricas. Incluso se registraron evacuaciones en zonas específicas por inundaciones directas. Las calles colapsaron por la acumulación de agua y lluvia. La ruta entre Temuco y Labranza se mantuvo operando con restricciones y por una sola pista debido a las inundaciones de la calzada.
Cuadrillas municipales lideradas por la alcaldía y en coordinación con la delegación presidencial continúan desplegadas retirando árboles caídos, despejando caminos rurales obstruidos y evaluando la entrega de ayuda social inmediata. A diferencia de Malleco, en Temuco se determinó la suspensión parcial de clases, afectando únicamente a 3 establecimientos específicos que sufrieron daños severos en su infraestructura, como vemos imágenes de Temuco, que colapsó finalmente en muchos sectores debido a la intensa lluvia, a las intensas lluvias registradas durante los últimos 5 días. ¿Qué pasa, por otro lado, en la provincia de Malleco, en la capital de Malleco, Angol? Los sectores más afectados con inundaciones severas golpearon a las villas Los Ríos, Santa Teresita, impresionante las imágenes, La Arboleda, Las Araucarias, Las Rocas 2 y el pasaje Manuel Montt. El Parque Vergara quedó completamente cubierto por el agua. También durante la madrugada se activó el sistema de alerta de emergencia SAE. El Cuerpo de Bomberos debió desplegar botes y buzos tácticos con apoyo de rescatistas también de Temuco y Pucón para evacuar a familias atrapadas en segundos pisos de sus viviendas. Como podemos ver, realmente impactantes las imágenes, ¿no? Con esta crecida de los ríos Rehue y también del río Vergara en la comuna de Angol. Incluso, ¿no? Ahí vemos cómo algunos camiones del ejército quedaron en medio de estas inundaciones. Más de 200 viviendas registran pérdida total de enseres y los dirigentes locales estiman que el número de familias afectadas de forma directa o indirecta podría superar el millar. También se reportaron pérdidas masivas de mascotas, lamentablemente, y animales de crianza. Con todo este panorama, el gobernador regional de la Araucanía, René Zafirio, anunció que va a presentar una propuesta extraordinaria al Consejo Regional de la Araucanía, al CORE, en una reunión sostenida el día de hoy, lunes, para transferir 11.104 millones de pesos a los 32 municipios de la región con el fin de mitigar los efectos de este devastador temporal. Una cifra que alcanzaría aproximadamente los 350 millones de pesos por municipio es la que entregaría entonces el gobierno regional de la Araucanía, encabezado por el gobernador René Zafirio, ante esta extraordinaria emergencia que se enfrenta en la Araucanía. Tenemos palabras del gobernador quien se refiere a este tema. Les invitamos a revisar lo que nos dijo. Tomé la decisión de hacer uso de la facultad de poder asignar a cada uno de los 32 municipios de la región una suma de dinero de apoyo para ayuda temprana de 5.000 unidades tributarias mensuales que corresponden aproximadamente a 350 millones de pesos a cada uno de los 32 municipios de la región. Dado que ello requiere coordinación con la Subsecretaría del Interior, ayer sostuve 2 conversaciones con el ministro del Interior, dándole a conocer que esa coordinación del gobierno regional con la Subsecretaría del Interior se produciría a través del COGRID regional que lidera Senapred como organismo técnico. Bueno, escuchábamos al gobernador de la región de la Araucanía, René Zafirio, quien se refería, ¿no?, a esta entrega extraordinaria de recursos superando los 11.000 millones de pesos, más otros 3.000 que ya habían entregado para vehículos de emergencia en las distintas comunas de la región de la Araucanía. Superarían los 14.000 millones de pesos, como dice también nuestro titular ahí, más de 14.000 personas afectadas por este frente de mal tiempo, este sistema frontal aquí en la región de la Araucanía. Los recursos que ha mencionado el gobernador se destinarán de manera inmediata a la contratación de maquinaria pesada, recuperación de conectividad vial, compra de insumos de asistencia social y también reparaciones urgentes. La iniciativa será sometida a votación formal del Consejo Regional CORE este próximo miércoles 5 de agosto, esperando contar con el respaldo unánime de los consejeros ante la magnitud del desastre. Sin duda, una situación de emergencia que requiere medidas de emergencia. Por tanto, ahí, por un lado, el delegado presidencial de la Araucanía trabajando con el nivel central a través del Ministerio del Interior
en enfrentar también la emergencia, coordinándose los distintos Ceremis, las distintas seremías, distintos ministerios desplegados en la región de la Araucanía. Por otro lado, el gobierno regional, encabezado también por René Zafiro y el Consejo Regional, desplegando también recursos para poder enfrentar de la mejor manera esta emergencia, ¿no?, que se vive luego de este tremendo sistema frontal que ha impactado duramente a la región de la Araucanía y también a todo el sur de Chile, a la región de los ríos, la región de los lagos, también la región del Biobío, la región del Maule ha sido tremendamente afectada. Y bueno, hace algunas semanas veíamos lo que estaba pasando también en el norte de nuestro país. Van a seguir las precipitaciones, van a seguir los temporales, así es que a prepararse, a no confiarse y por supuesto a seguir también las indicaciones de las autoridades. Vamos a estar atentos y actualizando por supuesto lo que vaya ocurriendo en torno a lo que está pasando con este impactante efecto del sistema frontal que ha azotado durante los últimos días a nuestra región de la Araucanía y al sur de nuestro país. Nos vamos a la pausa, seguimos en breve aquí en Pauta Informativa. Seguimos aquí en Pauta Informativa, lo habíamos anunciado en nuestros titulares, ya está junto a nosotros aquí en el estudio la jefa de carrera de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco, Danitza González. Danitza, gracias por acompañarnos, bienvenidas aquí a nuestro espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, una carrera que si bien no es muy nueva, todavía está en un proceso, podríamos decir, ante la comunidad de ser también reconocida y valorada en las distintas áreas en donde se desarrolla. Si bien es una carrera que tiene una vasta historia en nuestro país, aquí en la Universidad Católica de Temuco, que lleva ya casi 20 años, ¿no? Casi 20 años, sí. El decreto supremo que crea la carrera se firma el 2007, su primera generación ingresa el 2008, entonces formalmente cumpliríamos el próximo año los 20 años, como pensando en la fecha de firma del decreto, pero ya sería el 2028 ya cuando inicia formalmente sus funciones. Bueno, contarles que Danitza es licenciada en Ciencia Política, cientista política de la Universidad Católica de Temuco, magíster también en Política y Gobierno en la Universidad de Concepción y candidata a doctora en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Córdoba, con una vasta experiencia también en la formación de las próximas generaciones de profesionales en este ámbito. Y en ese sentido, Danitza, preguntarte cuál es el sello consideras diferenciador de los estudiantes de Ciencia Política aquí en la Universidad Católica de Temuco. Yo creo que una de las cosas que nos distingue de otros profesionales también del área tiene relación con el énfasis que le damos a nivel de carrera. Yo me atrevería a decir que a dos cosas en particular. Uno es la formación en el área de política subnacional. Nosotros, siempre hemos contado con asignaturas que están orientadas a poder entender los procesos políticos que se dan a menor escala. Estamos pensando en comunas, regiones, y esto ya se viene a profundizar con el nuevo itinerario formativo que comenzó a regir este año, donde incorporamos 2 asignaturas más para poder seguir profundizando en estas materias.
Una que es más teórica y otra que ya es pensado, o sea, tiene como una finalidad más bien práctica. Eso es un elemento diferenciador porque la política subnacional no abunda dentro de las mallas de formación de la carrera en las otras universidades que también imparten ciencia política. Y otro elemento que también creo que nos diferencia y que creo que merece la pena también destacar es que la carrera está muy a la vanguardia en lo que a metodologías de la investigación se refiere y particularmente en lo que es ciencia de datos. Hemos establecido también un continuo dentro de la formación donde el estudiante se forma, por una parte, de manera ininterrumpida en metodologías de investigación y esto acompañado también del uso y aprendizaje de distintas herramientas que permitan poder procesar información pensado en los procesos de toma de decisiones, o sea, que nosotros podamos también darle un uso pensando, bueno, en cómo esto nos puede tributar posteriormente a ejercicios de asesoría, consultoría, etc. En ese mismo ámbito, Danitza, y entendiendo también que muchas veces vemos a los cientistas políticos dando también argumentos, opinando o también entregando una mirada crítica ante los procesos que se viven tanto en las regiones como dentro del país, incluso a nivel internacional. ¿Cuáles consideras que son tal vez los elementos distintivos del cientista político como profesional? Porque muchas veces no se conoce mucho el rol que tienen los cientistas políticos y son relevantes en distintos estamentos también. Por supuesto, más o menos como para que se entienda qué es lo que nosotros hacemos, un poquito de preámbulo. Nosotros sabemos que temas como vivienda, educación, salud, pensiones, ¿cierto? O sea, todos los temas que son de interés público implican la toma de una decisión que se materializa en una política pública. Bueno, el cientista político precisamente está formado para poder involucrarse en ese proceso de toma de decisión sobre la base de evidencia, o sea que las autoridades, la política en general, que es la que se encarga de tomar esas decisiones, tome decisiones a partir de evidencia. Y somos los cientistas políticos precisamente quienes, bueno, entre otros profesionales, nos encargamos de poder dar coherencia a esa evidencia para el proceso de toma de decisiones. ¿Qué nos distingue de otros profesionales? Bueno, y es que el cientista político tiene, digamos, como una caja de herramientas bastante amplia. Nosotros formamos a los estudiantes tanto en los temas que son propios de la disciplina, desde la teoría política, políticas públicas, en economía política. Los estudiantes entienden también de las normas, de cómo opera el sistema, porque estudian instituciones, se estudian procesos políticos, entendemos también cómo operan los distintos actores también que se involucran en el proceso, entonces tenemos una mirada mucho más amplia, una perspectiva mucho más global de lo que son los procesos políticos y eso nos permite poder ver una problemática, un fenómeno en particular con cierta distancia y eso nos permite también como ver esto de manera más panorámica, a diferencia de otras disciplinas que probablemente van a ver un problema con los lentes propios de su disciplina, ignorando quizás otros fenómenos u otras variables que pudiesen estar interviniendo en ese hecho en particular. Hay un proceso de formación que incluye dentro de la carrera de ciencia política la posibilidad de que los estudiantes conozcan la realidad a nivel nacional. Ustedes tienen anualmente una gira con estudiantes hasta Santiago, que finalmente es el centro de la toma de decisiones de nuestro país a nivel político. Al menos, ¿cómo es la experiencia también de estos estudiantes, de acuerdo a lo que han podido vivir, ¿no?, en años anteriores, Danitza, respecto a lo que se imaginan y la realidad, ¿no?, cuando tienen la posibilidad de estar en distintos escenarios donde se toman las decisiones del país también? Sí, bueno, esa experiencia que ya está institucionalizada en una actividad que se desarrolla en el marco de una asignatura en específico, creo que tiene como dos grandes atributos o elementos a destacar. Por una parte, el estudiante puede acercarse de manera directa, de primera mano, a los espacios de toma de decisión. Por algo nosotros vamos a La Moneda, visitamos también ministerios, Ministerio del Interior, en viajes anteriores habíamos ido también hemos ido también a SECPRES, Ministerio de Justicia, siempre vamos como variando un poco la experiencia para ver
qué funciona mejor, pensando en lo que tributa, ¿verdad?, la formación del estudiante. Entonces, por un lado, el estudiante ahora puede poner o puede visualizar aquello que ha visto en los libros, lo puede ver ahora más en la práctica, porque no es un ejercicio de visita donde una persona te muestra como aquí está el escritorio, acá está la imagen de X presidente, no, o sea, explican todo el proceso, ¿verdad?, que se vive al interior de esa institución, cuáles son las funciones que realizan, que desempeñan, cómo trabajan, cómo se organizan, pero sobre todo, y es lo que nosotros más recalcamos de este ejercicio, es que le explican al estudiante de ciencia política cómo en este mundo se inserta un cientista político, qué aporta un cientista político en este espacio. Y en ese contexto, bueno, el estudiante no solamente entiende entonces cómo funciona la institución, sino que también logra visualizarse a sí mismo dentro de ese espacio. Le hace más sentido en el fondo lo que podría potencialmente hacer a futuro. En el trabajo que se desarrolla ya en el campo de acción que ustedes tienen y en el que tú has desarrollado también, Danitza, la opinión pública tiene un rol relevante dentro de la política también. ¿Cómo consideras tú que hoy día la opinión pública visualiza o percibe la política, entendiendo que todo es política, de nuestro país? ¿Hay una percepción positiva respecto a este ámbito? Bueno, la evidencia nos muestra que no hay una visión positiva. De hecho, indicadores como, por ejemplo, la confianza en las instituciones, cuando se trata de instituciones políticas como el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, son las instituciones que perciben los más bajos indicadores de confianza. Por lo tanto, estamos nosotros ya desde hace varios años a esta parte enfrentando una crisis de representación, una crisis de confianza política, y es en ese contexto precisamente donde se vuelve todavía más importante la labor que nosotros realizamos como cientistas políticos, pensando en que el trabajo que se realiza desde las instituciones, el buen desempeño de estas mismas instituciones tributan los niveles de confianza que las personas pueden generar sobre estas instituciones. Para que se entienda, si la confianza se entiende como en la creencia en que A va a actuar de determinada forma, si existe una mala percepción del desempeño de esa institución, entonces la confianza va a disminuir. Por eso es importante que en los espacios donde se toman decisiones, esas decisiones efectivamente generen grados de satisfacción en la población para que aumenten los niveles de confianza en la institución y por tanto también, como proyección de lo mismo, aumenten también los niveles de confianza hacia el Estado, ¿sí? Y en la política, por extensión. Y en ese sentido, ¿qué tan rota consideras que están hoy día estos puentes, ¿no?, entre la percepción y también las instituciones públicas? Porque yo veía un estudio, no sé si era muy reciente, pero me parece que sí, que daba cuenta de que efectivamente instituciones como el Congreso, Presidencia, otros servicios públicos tenían una muy baja percepción, y hay todavía instituciones públicas y privadas que se rescatan como las propias universidades, ¿no? Sí, y eso responde precisamente a cómo las personas perciben el desempeño de estas instituciones. Bomberos creo que es la institución mejor valorada a nivel nacional. Las universidades también ocupan un espacio importante y responde a que, claro, la población confía en el trabajo que realizan estas instituciones. No así en el caso de las instituciones de carácter político. Y eso evidentemente abre un espacio primero es preocupante, ¿sí? Porque la legitimidad del sistema, la misma sostenibilidad del régimen pudiese verse amenazado producto de esta crisis de confianza. Pero lo cierto es que los puentes no están del todo rotos, o sea, todavía se puede cruzar por ellos. Pero claro, eso no quiere decir que haya que dejarlo, ¿verdad?, colgando. O sea, claro, hay que hacer un trabajo para poder establecer los cimientos que permitan nuevamente a la población ver las instituciones políticas como el espacio de representación que se supone que son, pero con la confianza de saber que estas instituciones van a cumplir con su labor. Y por eso insisto en que las buenas decisiones en este contexto son gravitantes, ¿sí? Porque
las decisiones se toman para poder enfrentar una situación de necesidad, para poder enfrentar un problema. Y es la política la llamada a poder hacerse cargo de ese problema en particular y por tanto debe ofrecer respuestas que sean acordes a las necesidades que tiene la población. Durante estos meses del año 2026, al asumir el nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast, se han tomado una serie de decisiones a nivel gubernamental que no han dejado satisfecha a la población, y así lo ha manifestado, dando cuenta de la baja en la aprobación que tiene el gobierno actual y también la figura del presidente José Antonio Kast, hechos como el alza de las bencinas y el quitar ciertos decretos que protegían el medio ambiente, la sustentabilidad, junto con una serie de medidas han generado una sensación ambiente que ha complicado literalmente al gobierno. ¿Cómo has percibido también, dentro de la mirada, del análisis del analista político también, estos primeros meses de gobierno, linkeándolo un poco con lo que comentabas respecto de esto es una acción y reacción también, ¿no? Sí, bueno, la misma evidencia nos muestra que la aprobación presidencial, a nivel comparado, cuando más se ve afectada es precisamente cuando se producen crisis de carácter económico. Y en este caso, no sé si podría decir estamos frente a una crisis económica propiamente tal, pero sí cuando el bolsillo de la persona se resiente, a quien se responsabiliza precisamente es a la autoridad. Y en este caso hay un hecho puntual que viene a encarecer la vida de las personas, como es el alza en el aumento del combustible, no solo por la persona que carga combustible para trasladarse a diario, sino porque esto implica que toda la cadena de suministro se encarece producto de esta alza, que incluso desde otros sectores políticos jamás lo vieron como una posibilidad, porque sería como altamente desaconsejable empujar una medida de este tipo por los efectos que va a tener, tanto a nivel económico y además también por los efectos que tiene esto a nivel de popularidad del gobierno. Y eso evidentemente daña la imagen del gobierno, del presidente en particular. Y por cierto también viene a enlodar un poco este primer año que todavía no finaliza de gobierno. Claro, fue una medida muy dura que se da al inicio, entonces esto ya comienza a entorpecer, ¿verdad?, todo el desarrollo político posterior. Eso por una parte. Y bueno, y otro de los elementos que también, a mi parecer, ha afectado la percepción que tiene la población sobre el desempeño del gobierno está asociado con el involucramiento del gobierno en aquellos temas donde al menos a nivel de campaña dijo que no iba a involucrarse. O sea, él lo planteó esto como una suerte de gobierno de emergencia donde sus ejes prioritarios iban a estar puestos en seguridad, economía y migración. Creo que esos eran como los tres grandes temas sobre los cuales dijo que se iba a limitar. Pero claro, o sea, hemos visto que con el correr de los meses han empezado a aparecer otros temas sobre la agenda que en un principio se suponía que no iban a formar parte del programa del gobierno, de acción del gobierno. Y bueno, y lo que le pasa en general a todos los gobiernos y tiene relación con el cálculo expectativa versus realidad. Claro. Todos los presidentes ingresan al poder o acceden al poder gozando de expectativas respecto a su desempeño y claro, cuando las expectativas no se cumplen, las personas se decepcionan y por tanto dejan de respaldar también la labor. Hay una proyección recientemente desde CNN, hicieron un estudio, Daniel Matamala creo que lo hizo, respecto a los cambios que ha sufrido en estos casi 5 meses, poco más de 4 meses, el gobierno actual en cuanto a autoridades. Más de 30 seremi han renunciado o han sido destituidos de su cargo, un par de ministros y otras autoridades importantes. Son cerca de 37, entiendo, figuras políticas claves a nivel nacional que han dejado al gobierno, un hecho sin precedentes, por lo menos en la historia reciente de la política nacional. ¿A qué considera que obedece este tipo de situaciones que efectivamente también impactan en la imagen del trabajo que se está haciendo a nivel nacional? Bueno, no ha habido mucho, no se ha hecho muy público en realidad cuáles han sido las razones que han motivado la salida de estas autoridades. Sin lugar a dudas llama la atención, porque no es algo que se haya visto con anterioridad. Me atrevo a pensar, de nuevo, sin manejar muchos antecedentes al respecto, que pueda tener relación con la reducción en los presupuestos de cada cartera
pensando en que, claro, si tienes sueldos poco atractivos para las personas, difícilmente van a querer, de partida ocupar el espacio y después también permanecer. Pero insisto, no sé cuáles son las razones que motivan esta salida, pero sí creo que uno de los errores que está cometiendo el gobierno es en querer continuar en la lógica de nosotros podemos gobernar solos. Y lo cierto es que habiendo un sector político que goza de vasta experiencia en el sector público, estoy pensando en partidos como Renovación Nacional o la UDI, ¿verdad?, que pudiesen darle espalda al gobierno, están más bien marginados del proceso y probablemente como toda la acción o las decisiones están recayendo en republicanos, entonces han tenido que lidiar un poco con estos traspiés. Hay un desafío también, como usted señalaba, Danitza, respecto a la percepción versus otra cosa con guitarra, como dijo el presidente Boric en algún momento cuando estaba asumiendo el gobierno los primeros meses. La realidad muchas veces va superando la ficción. En la mirada del análisis político y en las oportunidades que ofrece la formación desde el sur del país, estamos lejos de la toma de decisiones, pero también nos ofrece una riqueza intercultural, de realidad local. En este aspecto, ¿cuáles consideras que son las oportunidades que se dan al hacer estos análisis también en la formación de los futuros profesionales desde el sur de nuestro país, además con una mirada global, por supuesto, en la formación de las futuras generaciones de profesionales de la ciencia política? Bueno, creo que precisamente en eso está la riqueza, en que nosotros, al ser una universidad, primero somos la única universidad, somos la única carrera de ciencia política que está en región, como ciencia política pura y dura. Y además, como nosotros enfatizamos precisamente esta mirada más bien local, regionalista de la política, es un elemento que nos distingue de los otros profesionales porque la política no se limita solamente al espacio de lo central. La política no se agota en la moneda ni no se agota en el Congreso. La política está presente en todas las relaciones interpersonales, partiendo de esa base. Y además también está presente en todos los niveles administrativos. Está presente en las comunas, está presente en las regiones, lo vemos también a nivel provincial, más allá de que no existan como figuras de autoridad que se sometan a procesos de elección, pero aún así también tienen cierto nivel de injerencia en las decisiones. Y finalmente, la ventaja de ver la política más bien desde lo más micro hacia lo macro, se transforma en una ventaja porque te permite entender el panorama completo, lo cual no es despreciable pensando además también en el rol preponderante que han ido asumiendo las municipalidades en materia política a nivel nacional. Muchos de los grandes referentes políticos que tenemos hoy en día, incluso aquellos que gozan de mayor nivel de valoración, provienen también del mundo local. No son personas que vengan del Congreso, no son personas que alguna vez ocuparon el cargo de ministro, no, son personas que han tenido que ejercer funciones de gobierno a menor escala, pero que han podido cumplir con esa función al punto de incluso pensarlos, que son los nombres que siempre figuran son los nombres que se hacen presentes cuando se piensan en futuras figuras presidenciables. Estoy pensando, no sé, Tomás Bodanovich en su minuto, Daniel Jadwe también fue alcalde, y así podríamos nombrar. La propia alcaldesa de Evelyn Matei, que ella tiene una larga historia política, por supuesto. Pero su también figura se ve reforzada después de haber pasado por la municipalidad de Providencia. Nosotros vemos acá el mismo gobernador Zafirio también, que goza de un respaldo electoral importante por haber sido también alcalde de el senador Becker, ahora que lo pienso. Sí, o sea, este es el espacio, el ser formado como una suerte de escuela por una parte, pero también ha sido un trampolín para que otras figuras que comienzan o inician su trabajo político a nivel local para pensar esto ya a mayor escala. Finalmente, los municipios son el primer contacto que tiene el ciudadano
con un agente político directo, entendiendo que todo es política. Los municipios son los primeros solucionadores muchas veces de la problemática del día a día. Por supuesto hay problemáticas mucho más complejas, pero el municipio es el primer órgano en reaccionar muchas veces, ¿no? Sí, en la municipalidad es el primer referente del Estado que tienen las personas de manera más cotidiana. Claro, es la institución a la que acuden si es que requieren de algún tipo de ayuda. Las municipalidades son los espacios también donde la población puede tener acceso directo a una autoridad, por ejemplo a través de la figura de las audiencias. Las municipalidades generan esta cercanía, esta familiaridad que ninguna otra institución política ofrece, ya sea por las distancias geográficas, sino también incluso hasta como por una suerte de distancia un poco simbólica, porque la persona, no sé, es muy difícil que pueda acceder, por ejemplo, al Congreso, claro, pero sí puede acceder a su alcalde, o sí puede tener contacto con un concejal, sí puede participar de las actividades que se empujan desde el municipio, puede ver a las autoridades haciendo trabajo en terreno, las ve, las conoce, probablemente, no sé, esa autoridad haya sido en algún punto quizás su vecino o su compañero en el colegio. Entonces el espacio es mucho más cercano, es mucho más familiar y por tanto la forma en que las personas se vinculan con estos espacios en particular es muy distinto al cómo se relacionan con otros espacios y por tanto, bueno, incluso revisando encuestas, las municipalidades dentro del listado de instituciones políticas es la que goza de mayores niveles de confianza. Lo hemos comentado, lo ha dicho en distintos puntos de la conversación, los cientistas políticos tienen distintos ámbitos en donde se desempeñan. Bueno, y esto, los municipios es uno de ellos. Haciendo el global ya para cerrar la conversación, Danitza, ¿cuáles son los ámbitos de acción del cientista político, aunque ya los ha mencionado en distintos aspectos, y dónde está influenciando y desempeñándose profesionalmente hoy día un cientista político? Bueno, el cientista político, como tiene una caja de herramientas bastante amplia, puede insertarse con mucha comodidad tanto en el espacio público como en el sector privado, pero particularmente nuestros egresados están en su gran mayoría en las municipalidades. Bueno, pasa esto también que como muchos de nuestros estudiantes provienen de la región, al terminar sus carreras en algunos casos vuelven a sus comunas de origen y se insertan dentro de las respectivas municipalidades de sus comunas. Entonces tenemos un grueso importante de estudiantes ahí. Hay otros que trabajan en el nivel central, en distintas servicios dependientes de determinados ministerios. Y también tenemos muchos egresados que trabajan en el Congreso, que asesoran a los parlamentarios de esta región, al menos, ¿sí? De hecho, creo que no hay ningún parlamentario que no esté trabajando con un egresado nuestro. Podría revisar el dato, pero pensando esto... Es un muy buen dato ese. Sí, porque... pensándolo, o sea, como repasando la lista en mi cabeza, me parece mucho que no hay ninguno que... Y probablemente si hay alguno que no, es que quizás no sea de la región. Pero sí, o sea, sé que trabaja, bueno, la diputada Ñanco, con el senador... o sea, con el diputado, bueno, con el senador Becker, por ejemplo. Por nombrar algunos, hay una serie también de parlamentarios, el diputado Montalva. Sí, ahí están, tenemos hartos egresados que, bueno, y hay otros que han optado más bien por seguir el camino de la academia, algunos ya también con carreras que se están iniciando, pero que la verdad es que prometen, se ve muy próspero el futuro de aquellos egresados también que optaron quizás por el camino más lento dentro del ejercicio, pero con mucha convicción y yo creo que, insisto, con futuros bastante prometedores también en esta materia. Sin duda una materia, un tema también que cada día cobra más relevancia, porque también la sociedad da cuenta de lo importante que es la política, como mencionabas, ¿no? En todos los ámbitos de la sociedad. Queremos agradecerle, Danitza, por haber conversado hoy día con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí teníamos a Danitza González, jefa de carrera de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco.
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta importante Casa de Estudios Superiores. Con esto nosotros cerramos el Pauta Informativa de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos en todas las plataformas. Canal 23 señal abierta en la región de la Araucanía, Canal 61 en el sur desde Talca y hasta Coyhaique. Estamos en streaming en tvuct.cl y en todas las redes sociales donde nos encuentran como TVUCT. En YouTube encuentra este y todos nuestros programas. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias.